Estamos, tal como lo habíamos anunciado, con el congresista por el partido Frente Amplio, congresista por Piura, el doctor Hernando Ceballos Flores, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Gracias por atender el requerimiento exitosa, gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, un gusto estar acá, Elar, siempre, y conversar con los amigos. Bueno, doctor, esta Semana Santa nos ha dejado un saldo negro, digamos de alguna u otra manera, cruento además, ¿verdad? El suicidio del expresidente García y también la muerte de 8 ciudadanos piuranos, entre ellos una madre suyanense, autora de la letra del himno de Sullana. Definitivamente, en esta delegación que viajaban a Lima para darle el último adiós al expresidente García, mueve de todo punto de vista. Sí, por supuesto, además lamentable el fallecimiento de estas 8 personas que iban a despedir a una persona que ellos consideraban valiosa, muy importante, y bueno, y fallecer de esta manera, por supuesto, enluta a buena parte de la provincia de Sullana, ¿no? Y de la región. Obviamente. ¿Tiene usted una lectura, doctor, respecto a esto, lo ocurrido con el expresidente García específicamente? Bueno, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Por un lado, separar lo que es el drama familiar, el drama personal que llevó a esta decisión a Alan García, que se respeta finalmente la decisión de autoeliminarse, aunque no la comparto, pero esto ha generado un gran dolor, primero en su familia y después en un sector del APRA que lo consideraba un líder, ¿no? Obviamente, ¿no? Ahora, esto no cambia, aparte de este hecho. Obviamente Alan García tenía unas serias acusaciones. Él decidió no enfrentarlas en detención preliminar, no enfrentar un juicio que podía obviamente mellar más su imagen, y tomó esta decisión. Yo no la comparto de ninguna manera y creo que las investigaciones deben seguir. Sí, deben seguir, tal como lo ha dicho el excongresista Carlos Roca también en torno a este tema, siendo aprista también, y que las investigaciones deben ir hasta el final, porque definitivamente tras lo que se ha conocido y lo que vino de Brasil, como que van cayendo de a poco, sobre todo exmandatarios, lo que está pasando con Pedro Pablo Kuczynski también. No sé si ahí debería haber un trato especial, doctor Ceballos, entendiéndose de que la familia reclama por la, digamos, por la edad que tiene el expresidente también. Bueno, si es por la edad, deberíamos tener un trato también especial con el señor Fujimori, con el señor Abimael Guzmán y con todos los que cumplan 80 años, ¿no? Yo creo que la ley no se puede hacer con nombre y apellido, y una norma tampoco. Y el hecho de haber tenido una alta responsabilidad en el Estado no los exime de tener que cumplir la ley. Y la ley indica que si robas tienes que irte a la cárcel. Obviamente. ¿No? Y si eres un funcionario de alta calificación, tu responsabilidad es aún mayor. El tema, doctor, de no sé si denominarle descalificación o la desavenencia o venida a menos de la política en el país, porque la política lo hacemos los seres humanos, definitivamente. La política es el arte del buen gobernar, pero quienes participamos en ella o la merecemos o la desmerecemos. Finalmente, está veniendo en decadencia de un tiempo acá, y también la gente como que ya no cree en la clase política, doctor Ceballos. Bueno, esta es una crisis que tiene muchos años, que ha ido empeorando, primero porque tenemos acceso a los medios de comunicación de manera mucho más frecuente, más cercana. El Internet ha roto un montón de barreras y nos vamos dando cuenta que la corrupción es una corrupción generalizada. De hecho, lo que sucede es que acá no solo esto es una crisis de valores, sino en mi opinión es una crisis del sistema. Aquí hay grupos económicos corruptos que han capturado el Estado peruano, porque no es casual que tengamos desde hace muchos años, pero que esto se ha ido agravando en los últimos años. Tenemos 5 expresidentes con procesos judiciales, presos, prófugos, un expresidente que se ha suicidado en medio de un escándalo judicial. Nos debe hacer pensar que necesitamos un cambio de rumbo inmediato en este país, ¿no? Replanteamiento, reformulación,
una verdadera revolución en los buenos términos, porque hay gente que entendería mal esta terminología, doctor Ceballos. Bueno, Elar, tú sabes que yo soy un hombre de izquierda, y ¿sí? Yo sí creo en la revolución, pero como una forma de cambiar las estructuras. Exactamente, basándonos en ello, ¿no? Y entonces tenemos que partir de un cambio en la Constitución. Primero, para cambiar el concepto de que solo los que tienen plata tienen derecho a ser elegidos, tienen derecho a ser nuestros gobernantes, sino que también el ciudadano de a pie pueda acceder a estos cargos, ¿no? Y en segundo lugar tener un Estado mucho más fuerte frente a la corrupción. Ahora no lo tenemos, y cuando hablamos de un Estado hablamos de todos los poderes del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. Es decir, todos los poderes del Estado son absolutamente permisibles y hasta promueven la corrupción. Entonces, donde destapamos, encontramos corrupción. Esto necesita un cambio radical en nuestra patria. ¿Eso de qué depende, doctor Ceballos? Porque quienes nos gobiernan tienen la sartén por el mango. Esto necesita una verdadera concienciación de la población para tomar el toro por las astas y utilizando los propios derechos que nos otorga la Constitución Política del Estado. Y necesitamos, yo creo, primero una nueva generación que logremos, primero, que el poder en el país, porque acá hay una cosa que da el gobierno, otra cosa es tener el poder. El poder en el país lo tiene que tener el pueblo, lo tiene que tener la sociedad organizada, la tiene que tener el ciudadano de a pie, para producir los cambios que necesitamos, y tienen que ser muy radicales, cambiar la Constitución, ¿no? Dejar de decir, bueno, acá primero hay que pensar en la inversión y luego en la gente, y ese cambio de Constitución lo tienen que hacer los ciudadanos. Para eso hay que convocar una asamblea constituyente para reformular la Constitución y diseñar de nuevo la patria, una patria donde no sea algo común, sino sea una excepción encontrar a un funcionario corrupto, ¿no? Y donde seamos muy rígidos contra la corrupción, cosa que no pasa ahora, ¿no? No, definitivamente, ese es un duro hueso de roer. ¿Tenemos una participación? Sí, vamos al aire. Aló, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Chirupó. ¿Cómo está, caballero? Quiero saludarlo y saludar a través suyo al congresista Ceballos. Lo escuchamos. Siempre tiene participación en su medio. Lo escuchamos, caballero. Sí, yo lo que quería es hacer una reflexión. Escucho de hablar de revolución a quienes no les conozco trayectoria revolucionaria, por un lado, y segundo, hablan de hacer un Estado más fuerte, pero en ningún momento escucho hablar del sistema de la prisión preventiva y la prisión preliminar, que son situaciones que están afectando totalmente al país y al sistema jurídico nacional, porque son inconstitucionales. Ya se ha pronunciado al respecto la Corte Suprema de Justicia de la República, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional, y sin embargo, donde esté el problema, ahí no lo dicen, porque no tocan a sus allegados, llámese Susana Villarán, Anel Tausen, porque como hasta ahora no toca, no dicen nada y se la tienen guardadita, porque a ellas todavía no les afecta. Pero cuando se trata de otras personas, si son los corruptos, y que se vayan, aunque no les corresponda, 36 meses a la cárcel, que es, ya sabe qué, una pena adelantada, sin tener proceso judicial, sin haber compulsado pruebas, sin haber medios probatorios y sin tener la certeza de que hayan cometido actos irregulares o delitos. Entonces el congresista Ceballos, revolucionario, debería darse cuenta que ese es el fin del asunto. De eso deberíamos trabajar y eso deberíamos dedicarnos y no estar hablando tanto de cosas que no corresponden. A ver, correcto, caballero. Se va a referir el doctor Ceballos. A ver, doctor. Sí, bueno, el amigo ha tocado un tema
que es un tema que está en los medios desde hace 2 o 3 días de manera insistente, que es el tema de la prisión preventiva. Son dos cosas diferentes. Una cosa es cuando estamos hablando de cómo construimos un país distinto, y otra cosa es de un hecho puntual que es la prisión preventiva, la detención preliminar. O la preliminar. Son dos cosas diferentes. Primero, la detención preliminar se da es una detención efectivamente del ciudadano hasta un máximo de 10 días. La prisión preventiva es un lapso hasta 36 meses que se da cuando 2 temas pueden ser vulnerados. Primero, la posibilidad de fuga, y segundo, obstrucción a la administración de justicia. Exactamente. ¿No? Estas son las condiciones para poder dictar una detención preliminar o una prisión preventiva. Ahora bien, ¿esto es injusto? ¿Esto es inconstitucional? No es inconstitucional. No tiene nada que ver con una vulneración constitucional. Que su aplicación ¿puede ser excesiva? ¿No puede ser excesiva? Depende de la interpretación y la evaluación que pueda hacer el Ministerio Público y el Poder Judicial. En nuestro país, claro, a partir de que tenemos detención preventiva para la señora Keiko Fujimori, se iba a dictar una prisión preventiva para Keiko Fujimori, detención preliminar para Alan García, prisión preventiva para la señora Kuczynski. Seguramente va a salir una detención preliminar o prisión preventiva para Susana Villarán. Claro, ¿no? Ya anunció Vela que encuentra suficientes elementos como para poder avanzar en esta dirección. Pasó lo mismo con Ollanta pero por otra parte tenemos una serie de personajes que, por no aplicárseles este tema, están fuera del país. El caso de Inostroza en su debido momento, como el caso del señor Toledo, claro, como el caso del hijo del señor Nava, con la familia del señor Fujimori, y como tantos otros que se han ido al país, bien gracias. Ahora, esto es una cosa. Si me dicen a mí, hay que terminar con la prisión preventiva, yo no estoy de acuerdo. Creo que hay que, cuando efectivamente este personaje puede obstruir la justicia o existen posibilidades que se fugue del país, hay que aplicarlo. Claro, elementos que meritúan en todo caso para que se genere. Por supuesto. Eso, ¿no? Ahora, nosotros tenemos un problema mucho más grande en el país, que es la lentitud de los procesos judiciales. Obviamente. Ese ¿no? es otro problema. Entonces, acá no se trata de decir, bueno, ahora de manera interesada, como la persona que yo simpatizo está presa, ya no tiene que haber prisión preventiva, ¿no es cierto? Pero a Villarán sí. ¿No? En buena hora que a Villarán, si le encuentran los elementos, le pongan prisión preventiva. Porque, es en buena hora. Es responsable de esos actos. Sí, pero además yo ideológicamente, por otra parte, no tengo nada que ver con la señora Villarán. La señora, no hay peor izquierdista que el que finalmente contrabandea con sus propias ideas. Obviamente, ¿no? Pero acá hay un tema de fondo que tenemos que abordar, que es una profunda reforma del sistema judicial. Claro, porque el nivel de corrupción o la corrupción existía desde épocas de la independencia del país, doctor Ceballos, desde la época donde Simón Bolívar decretó pena de muerte para los corruptos, definitivamente. O sea que hay un tema de fondo y que en el transcurrir de la historia del país más bien ha ido en aumento y que ha llegado a niveles del Ejecutivo, sobre todo, doctor Ceballos. Por supuesto, y hay que cortarlo, y eso hay que cortarlo con medidas muy enérgicas y sobre todo cortando la génesis, el origen de esto. Y el origen de eso es que elegimos gente que es muy proclive, exacto, ¿no? O tiene la tendencia a cometer este tipo de actos. Sí. Como lo que hemos en Contraloría encontrado a 20 exfuncionarios comprometidos en actos irregulares en el tema del PEIJAT. Yo tengo 20 denuncias en el Ministerio Público que todavía no se mueven, y me he quejado hasta con el señor Chávarri, he ido a ver a la doctora Milla, que es la actual, he ido a ver a la señora Zoraida Ábalos, y vamos a seguir insistiendo. Bueno, este país pareciera que la corrupción está extendida. El país de las maravillas, pero para quienes cometen actos... Pero hay que cambiarlo. No, definitivamente. Hay que cambiar este país. Doctor Ceballos, otro de los temas que quisiera abordar con usted, bueno, la presencia del ex gobernador regional en el Congreso de la República ante la comisión que investiga el tema del PEIJAT resulta, digamos, desde todo ángulo, ¿cómo escoger un término, un adjetivo para calificar la forma como respondió en todo caso Reinaldo Gil ante las preguntas incisivas de parte suya? No sabe nada, no recuerda nada, él no sabe cuánto se perdía por día de paralización, no sabe cuánto se le pagaba a la empresa supervisora. ¿Cuánto le estudió Muñiz? ¿Usted tuvo que recordarle? Sí, le tuve que recordar. No sabe cuántas paralizaciones hubieron, no sabe cuántas adendas se hicieron, no sabe nada.
nada. Pero Contraloría encontró un perjuicio al Estado por el monto casi de 80 millones de soles. Por supuesto. En el tema, con este trato con Por Camargo supuesto. y Correa, doctor Pero Ceballos. después resulta que le preguntamos al presidente del Consejo Directivo, al señor Mendoza, Pedro Mendoza. que también no se acordaba de nada, pero dice, bueno, ¿y qué documentos ha dejado la empresa supervisora que ganaba más de 20.000 soles diarios a ustedes, que eran el Consejo Directivo? No me dejaba nada, y sus informes eran verbales. Y documentos de las reuniones con el gobernador y el gerente tampoco. Pero ustedes no sabían, bueno, sí, nos reuníamos 2 o 3 veces por semana a O conversar sea, sí el tema tenía del Alto conocimiento Piura. el exgobernador. Entonces, ¿qué está pasando acá? O sea, sí tenía conocimiento y no puede decir frente a una comisión investigadora, no me acuerdo, ¿no? Bueno, Esto algo puede complicar la situación del propio exgobernador, Sí, ¿no? por supuesto. Definitivamente. Y sobre todo cuando se tenga conclusiones respecto a esta investigación que se hace del Congreso. Sí, esperemos porque que al en el menos con- Contraloría a priori ha dicho y está exhortando y está sugiriendo una investigación tanto administrativa como penal. Tiene que irse a fondo, acá no se pueden robar la plata del Estado y si hay algún delito que se ha cometido tiene que sancionarse. Aquí no me acuerdo. Yo creo que esto hay que investigarlo y a fondo. Acá no Pero hay que... esto vendría desde la época del doctor Ay, César que tampoco Trías se Lara. acordaba de nada. Yo recuerdo cuando estuvo ahí en la comisión, tampoco pierden la memoria, ¿no? Y también perdía la memoria de que Camargo Correa empezó a operar sin que tuviera un expediente técnico completo, ¿no? Pero ha salido por ella a señalar de que no era el expediente técnico, sino que faltaban algunos, digamos, documentos para completar ello y que no habría ningún problema en ese sentido. Sí, y por eso perdimos el arbitraje. Definitivamente. Por favor. Eso sí. Sé que ha estado en una diligencia esta mañana, doctor Ceballos, en el Centro de Reformación, de Recuperación, para jóvenes, en ese sentido, en el Almirante Grau. Sí, estuve en 2 eventos, Elar. Uno, y voy a contar el más grato, que estuve en el CEDIF, que queda ahí en la calle Piura, en Castilla, donde se ha remodelado totalmente, con nuevo mobiliario. Yo fui hace casi dos años, y era una ruina, y se ha remodelado, y la verdad que acá tiene mucho que ver la gestión de su personal, de su directora, y ahora está totalmente remodelado, muy bien equipado. Para mí ha sido una gran satisfacción, porque básicamente ha sido gestión de ellos el poder lograr este CEDIF. Y yo también les quiero agradecer públicamente la gentileza de haberme invitado a esta mini inauguración, porque después va a venir la ministra a hacer la Obviamente. inauguración oficial. Y después sí estuvimos en el centro de rehabilitación de jóvenes Miguel Grau, y hemos venido muy preocupados. Para que tengamos una idea, allí están jóvenes, desde el que se ha robado un celular hasta jóvenes sicarios, ¿no? Y no están debidamente separados. Entonces, Todos están ahí. hay pabellones, Ya. pero se entrecruzan muchas veces en los talleres que hacen, por ejemplo, de confecciones, se entrecruzan estos niños. Cuando son castigados van a las mismas celdas. Imagínense lo que es tener a veces hay castigo hasta de 90 días en una celda aislada, un chico de 21 años y un chico de 14. Lo que puede pasar. Y un chico que se ha robado un celular y un chico que es un sicario, ¿no? Juntos en la misma celda. No, eso por sí es un grande problema. Pero por supuesto, entonces esto se está convirtiendo en una escuela del delito. Pero además, lo que son los talleres, por ejemplo, de electricidad, de soldadura, de carpintería, no funcionan prácticamente, no funcionan. Están abandonados. Pero hay las herramientas. Como Hay para muy pocas poder- herramientas, están abandonados y yo he ido, están todos llenos de polvo, hace mucho tiempo que ahí no estudia nadie. Y es evidente que de esta manera no estamos preparando a ningún joven para que cuando salga se pueda ganar la vida, sino va a salir de nuevo a delinquir. O sea, no están siendo preparados para readaptarse, para ser incluidos nuevamente en la sociedad. Claro, se entiende de correctamente. que ya que van a ser recluidos allí, que aprendan algo, pues que aprendan carpintería, que aprendan algún oficio que les permita cuando salgan decir, Valerse bueno, por no sí necesito mismo. robar, sé trabajar esto, banistería, sé trabajar. Ha habido cambio de director. Ha habido doctor. cambio de director el lunes pasado. Esperemos realmente de que esta nueva gestión le meta toda la fuerza y que el Ministerio de Justicia los apoye, porque el edificio es un edificio que debería ya cerrarse, porque está totalmente destruido, y construirse un nuevo edificio en ese lugar o en otro, pero que los jóvenes y los niños que están allí tengan un lugar
mucho más adecuado para poder estar, ¿no? De verdad que es muy deprimente este lugar, están hacinados los chicos y no puede ser que en una habitación esté un niño de 14, un niño de 20, No, un joven de 20, que esté uno que... Y en el patio que se cruce un sicario con uno que ha robado una billetera. A no ser que puede tantas ser. cosas que puedan estar ocurriendo ahí sin que las autoridades puedan tomar en cuenta esto para solucionarlo, doctor Es Zavala. más, mira, Elar, hay chicos que tienen algunas enfermedades de tipo venéreo Veneria. que están allí viviendo de manera colectiva. No, y esto ya es propenso pues a que se pueda generar, digamos, Y eso no debe ser así. Obviamente, ojalá que las autoridades... Esto depende del Ministerio de Justicia. Sí, justamente voy a conversar, no me es difícil hacerlo, porque es con Vicente Ceballos, el ministro de Justicia, para alcanzarle estas preocupaciones. Además hay preocupaciones de los trabajadores también, con los Obviamente. cuales me reuní, que ganan muy poquito y tienen un trabajo de mucha responsabilidad. Entonces hay que todo. trabajar esta parte también, ¿no? Correcto, doctor Ceballos, muchísimas gracias por haber estado esta No, tarde aquí en Exitosa. no, a como ustedes, siempre, muchas gracias por invitarme. Muy amable. Muchas gracias.